Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot. Hoy vamos a hablar con uno de los artistas, referentes culturales de Lanzarote, pues más conocidos, ¿no? Ildefonso Aguilar. En este caso, ya hicimos una entrevista en su momento, yo creo que hace unos meses, con el autor del documental Paisajes Audibles, con José María de Páez, el compañero, amigo. Pero hoy vamos a conocer un poco más la figura, porque ya Ildefonso, si él contara las veces que ha pasado por este plató, pues no sé si no tendría ni dedos ni manos. En este caso, queremos centrarnos un poco más en el interior de lo que es el personaje, la persona de Ildefonso, y también porque el sábado en el Salinero se va a emitir o proyectar ese documental, pero luego va a tener especial protagonismo Ildefonso y su hijo Samuel, si no me equivoco, con un concierto que tendrá sus particularidades. Sin más dilación, pasamos a hablar con Ildefonso Aguilar. Ildefonso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bien, bien, todo bien, ¿no? Gracias por invitarme, sí, a hablar de algo que me apasiona, que siempre estos temas relacionados con la música. La verdad que sí, siempre has sido una persona atractiva, con unos particulares puntos de vista, y también hoy vamos a hablar también de tu tronco vital, por decirlo de una manera. Sí. En primer lugar, vamos a hablar del concierto, porque después quiero centrarme en Paisajes Audibles y un poco de dónde salen las inquietudes de Ildefonso Aguilar. El concierto que será ¿no? a posteriori Sí, se cerrará el acto en un concierto de 15 minutos, claro, que haremos Samuel, mi hijo, y yo. Músico, ¿no? Sí, un músico muy interesante, la verdad. Sintonizamos mucho desde hace muchos años en estos temas. De hecho, él ha participado muy activamente en algunos montajes musicales de mis audiovisuales. Es decir, hemos hecho muchas cosas. De hecho, el verano, en este tiempo de pandemia, hicimos un disco juntos, que está editado, claro, en Lanzarote, el Sonido Oculto. Es un disco realmente atractivo, en el que, bueno, tanto él como yo hemos participado, hemos combinado nuestros criterios, nuestras visiones musicales del espacio de la isla, y ha salido una obra bastante interesante. Luego vamos a hablar, porque también quería hablar, no solo hablaremos de tu trayectoria musical, porque ya, bueno, pues, la tónica u otras ya también hemos hablado, pero también hablaremos de la pandemia, también un poco qué se ha hecho, porque pues mira, y aparte de la credibilidad me estás diciendo que se trabajó en eso. A todo esto, el concierto en sí, ¿cómo va a ser? Porque los conciertos tuyos no son clásicos, y en el sentido más convencional. ¿Cómo? Bueno, de hecho, yo conciertos como tal, si dejamos atrás la joven época del rock and roll, con mi grupo, con los conciertos que hacíamos reiteradamente en esos años, principios de los 60, luego los guateques, eso para reivindicar y volver a revivir aquellos tiempos. Yo conciertos en directo, este es el primero que voy a hacer. Ah, ¿sí? Digamos, con la nueva variante de mi música, que es la investigación en la música electrónica, la música espacial. Y bueno, tiene una particularidad, que es el instrumento que utilizo. Es un viejo piano deteriorado, el arpa de un viejo piano, convertido en un instrumento de percusión, y actúo sobre él directamente en las cuerdas, con diferentes utensilios, y con todo esto se crea una atmósfera acústicamente. A mí me parecen que es muy interesante, porque sobre todo nos descubre nuevos sonidos que no estamos habituados a escuchar. Aunque es totalmente acústico, ahí no hay nada de electrónica. Y luego Samuel aporta esas bases electrónicas muy sutiles, muy minimalistas, con un instrumento muy novedoso que es el Rolly. Es un instrumento electrónico, teclado, pero que es un banco de sonidos y de atmósferas muy interesante. Entonces, combinando estas dos cosas, haremos el concierto, que estará apoyado en una proyección, en un audiovisual, creo que bastante atractivo, muy sutil, muy austero, muy minimalista también, que lo he llamado Horizonte, porque todo está basado en un horizonte que divide la pantalla en dos fragmentos paisajísticos, y bueno, se crea un mundo visual y acústico con el concierto en directo muy sugerente. Vale, anotamos, porque también, bueno, sí, porque también ahí, es que esa es otra de las preguntas. Los audiovisuales ha sido pionero, y aquí es un desarrollo de... Sí. Aquí hay varias patas entre la música y lo artístico y demás. Vamos un poco al origen, y si quiere el compañero Fran, pues vamos viendo un poco lo que es Paisajes Audibles, porque vamos un poco al documental. ¿Cuál fue el enfoque que José María quiso destacar? ¿Qué te pide a ti cuando dice vamos a hacer esto? Bueno, cuando José María me propuso esto, me dijo con claridad, dice: Ildefonso, quiero hacer un documental, una película documental, porque dura 45 minutos, ¿no? Pero centrado exclusivamente en lo que ha significado la música en toda tu trayectoria vital, desde que eres un niño
hasta la actualidad. Y es verdad que la música me hizo reflexionar y digo, pues tienes razón, es que la música ha sido una pata en la que yo siempre he estado apoyado y que siempre ha envuelto todo mi trabajo, el pictórico, el creativo, todo. Y oye, pues me parece una idea estupenda, ¿no? Y entonces todo comienza desde muy temprana edad, cuando permanentemente en mi casa escucho el violín de mi padre, cómo toca este instrumento y cómo en mi casa siempre hay un ambiente musical del que yo participo y lo vivo diariamente. Y a partir de ahí ha continuado hasta hoy, que sigo investigando con el sonido, que sigo componiendo y sigo haciendo cosas. Acabaremos en el final, pero seguimos en el principio. Me acordaba de hablar contigo, he hecho algún trabajo periodístico sobre lo que fue la importante participación de Ildefonso en la historia, por ejemplo, del rock. Me comentabas, porque tu padre creo que era profesor. Era profesor. Y ya, no sé si el magnetoscopio ya del colegio ya lo secuestraba. El magnetófono. El magnetófono, un pequeño aparatito arcaico totalmente, y ya lo con dos bobinitas. Con las pastillas aquellas que le pegaban a las guitarras. Eso ya empezamos a utilizarlo nosotros con el incipiente rock and roll de la isla, cuando conocimos la existencia de esas pastillitas que se acoplaban a la caja de la guitarra, se enchufaban en unos viejos aparatos de radio. ¿Eso sonaba bien? Sonaba, digamos que sonaba. ¿Amplificaba? No, pero es curioso, pero amenizábamos bailes. El casino, la fiesta de San Ginés, tocamos en varias ocasiones con aquello a tope y aquello se oía, porque si no la gente no bailaba, claro. Sí, yo creo que una de las fotos ya icónicas del rock and roll de los 60 es usted tocando en una... No sé si mi San Ginés o no sé si Reina de San Ginés y luego se ven a las chicas. En Reina de San Ginés hicimos también ya con los jóvenes, un segundo grupo, pero el primer grupo, el de los rebeldes, en el casino, en la Democracia, y tocábamos en varios sitios, la Democracia en la calle Real, cuando estaba allí la Democracia, sí, en el edificio del Mercadillo ahora, sí. Exacto, y allí hicimos un memorable concierto de rock and roll de una hora larga, aquello abarrotadísimo de gente, y tocábamos las canciones pues, de Elvis Presley, de Chuck Berry, en fin, los rockeros de esos años. La verdad que sí. ¿Cuándo das el salto? ¿Cuándo de ser algo que, bueno, también el rock and roll en los años 60, quien lo tocaba, ya era un poco avanzado, vamos a decir las cosas, pues porque sí, pero cuando ya incluso te desmarcas de eso y ya empiezas a ver que tú tienes otras inquietudes y quieres ir un poquito más allá, por decirlo de alguna manera? Yo creo que eso comienza cuando yo tengo ya 17, 18 años, ya me desplazo a Tenerife a estudiar Bellas Artes y me hago con un magnetófono grande, realmente importante para la época, que me permitía hacer grabaciones ya mezcladas, montadas, y a través de microfonía me fascinaban los sonidos ambientales que me rodeaban, ¿no? Desde andar por el Rofe, el sonido del viento, el del mar. Desde los 18 años entonces ya estabas ya con Sí, andaba con eso andaba con eso y experimentaba mezclando estos sonidos, luego yo los procesaba, los editaba, con las posibilidades técnicas que me permitía este aparato, muy limitada, pero con unos resultados que me atraían mucho, ¿no? Y bueno, eso lo sigo evolucionando. Comienzo mis primeros audiovisuales en esos años, cuando yo tengo 19, 20 años, en Tenerife, sobre Lanzarote, audiovisuales que luego los proyectaba los fines de semana en el Hotel San Felipe del Puerto de la Cruz para los turistas que se hospedaban allí. Yo iba voluntariamente allí con mis equipos, mis aparatos, les proyectaba esto sobre Lanzarote y se quedaban fascinados, ¿no? Y ahí empezó todo esto, y ya eso no lo dejé, y cuando me libero, bueno, cuando termino la carrera de Bellas Artes, me vengo a Lanzarote para participar y formar parte del grupo y del equipo del Cabildo para la intervención en la isla, me hago responsable del área de cultura, etc. Ya ahí, con mayor intensidad y con mayor intencionalidad, me ocupo de crear la ambientación musical de la Ruta de los Volcanes, de la Cueva de los Verdes, del Jameo. Y ahí es cuando realmente empiezo a elaborar una música ya más contemporánea, es cuando ya doy el salto, ¿no? Y desde ahí hasta hoy he seguido investigando, sobre todo como bandas sonoras a mis montajes audiovisuales, pero también he hecho trabajos en solitario, como fue el disco Erosión, que lo grabé en Alemania en los 70, a principios de los 70, un disco que fue pionero en España de la música electrónica. Aún hoy me siguen pidiendo y me siguen demandando la posibilidad de adquirir ese trabajo musical, ¿no? Desde Estados Unidos, desde muchos sitios, ¿no? Fue un disco pionero y bueno, surgió así la cosa y hasta la actualidad sigo trabajando, me he metido en instrumentos muy extraños, siempre en la búsqueda del sonido. Vamos allá, vamos allá.
Busca de sonidos, no sé si es la foto de la portada del documental. José María eligió, yo creo con mucho criterio, una foto casi pareces un astronauta, o sea, con una que debe ser algo para captar los sonidos, con tus auriculares y demás. ¿Cuáles son los sonidos de Lanzarote? ¿Cuál es el sonido del viento? ¿Hay vientos distintos? ¿A qué suena? ¿Cómo se le mete ritmo eso o tienen ya su propio ritmo? Yo creo que el ritmo se lo aporta a uno, ¿no? Ante la escucha del viento. El viento lo que en mí hace es sugerirme atmósferas musicales, atmósferas acústicas muy interesantes, que evidentemente yo siempre acompaño casi toda la música con visualizaciones. Es decir, para mí la música es imagen y la imagen es música también. Ese binomio le llevo perfectamente enraizado. Inevitablemente me ocurre así. El sonido del viento en Lanzarote, bueno, todos lo conocemos, quienes vivimos en Lanzarote, sabemos la importancia y la presencia que el viento ha tenido en todo el desarrollo económico, ambiental, arquitectónico que ha tenido en esta isla. Es decir, todo está condicionado al viento, la agricultura, la arquitectura, nuestra forma de vivir, nuestros hábitats. Y entonces el viento tiene un aspecto visual importantísimo. Cuando yo veo una casa recogida hacia su interior, estoy viendo el viento, estoy escuchándolo, ¿no? Y cuando veo los zocos de la jeria, cómo protegen esos viñedos, ahí está el viento. Entonces para mí el viento ha significado mucho, sigue siéndolo. De hecho, los días que está esa calma chicha, que no se mueve nada, me siento inquieto. Porque ¿Ya que suena el no viento? A la nada. El viento a muerte, sinceramente, para mí, a falta de vida. Bueno, digamos que la falta de vida es la muerte, pero me produce esa sensación. A un pescador igual cuando va en el bote quiere que haya... Claro, lo entiendo. Entiendo que son apreciaciones muy subjetivas, pero en mí ocurre eso claramente. La verdad que sí. Audiovisuales, ya lo has comentado, y luego ya pasamos a otras cuestiones. No sé si, porque lo que has dicho tú, o sea, si uno estudia un poco, estás en los referentes de esos audiovisuales que fueron hechos probablemente de los primeros en Canarias, o el primero, sí, pero también a nivel nacional. ¿Cómo lo estás diciendo? O sea, tú parecía que tenías que unir las dos cosas, ese era tu fin, unir música y imagen. Claramente, evidentemente, estoy viendo un poco del cine, del mundo del cine, es decir... Lo que quería resaltar y quería poner de manifiesto es la importancia que tiene la música o el sonido en general acompañando una imagen. Entonces lo que yo pretendía es que no simplemente acompañara la imagen, sino que formara parte de esa comunicación, de esa expresión que yo pretendía dar con las imágenes. Y la música o el sonido, digo sonido porque en verdad a mí todos los sonidos me interesan. Solo hay que saber registrarlos, saber escucharlos y convertirlos luego en música, en componer con ellos. Entonces ese interés y esa pasión por fundir imagen y sonido es la que perseguía, y yo creo que desde el comienzo con resultados bastante interesantes, ¿no? De hecho, hasta ese momento, el acompañamiento de música e imagen, yo lo percibía solamente en la publicidad. Es verdad. La publicidad. Las sintonías de publicidad se hicieron muy... Todos recordamos sintonías de publicidades concretas, ¿no? Pero hasta ese entonces eso es lo que había. Y a mí me pareció, bueno, dejando aparte el mundo del cine, evidentemente. Pero la imagen fija, que siempre me gustó mucho, acompañada de la música y formando parte de ella, la comunicación es brutal. Claro que sí. Pero, Ildefonso, luego también, ya no solo los propios audiovisuales, sino la propia... la investigación que tú has desarrollado en cuestión de música, como toda música de vanguardia, de investigación, es complicada, es difícil para la mayoría. Sí. José María me decía una cosa, dice, como que él ya se había introducido al conocerte, y claro, debió empaparse ya de tu trabajo. Y yo no lo he hecho, entonces yo creo que entre él y yo hay una diferencia de que una puerta no está abierta, no sé si me explico, que es difícil que para entrar en tu mundo, con el mundo de la investigación y de la vanguardia, es complicado. No sé si hay gente como que te tacha o este estilo, de elitista. Bueno, sí. O sea, es una etiqueta que ha sufrido el arte en general desde siempre, ¿no? Claro, no solo será del elitismo. Claro. Y bueno, yo no digo que no haya algo de razón en el sentido de que, por desgracia, el arte,
Necesita un conocimiento. Llega a sectores reducidos de gente, pero no es por una falta o por la imposibilidad de captación por la gran masa. Yo creo que en gran parte está se produce este hecho por la falta de información y la falta de apoyo al arte en los medios de información, sobre todo, ¿no? El poder de la televisión es brutal, es decir, sabemos el efecto que producen los espectadores. Pues ahora mismo, que yo sepa, televisión no tiene prácticamente ninguna cadena, privadas, excepto la de arte, la cadena arte. Claro. Apenas hay información sobre la cultura artística, sobre la creatividad, y la música es la peor de ellas. Es decir, la música contemporánea no tiene apoyo en ningún medio de información prácticamente, ni en la radio, ni en la televisión. Y gran parte en eso está el alejamiento o el desconocimiento del oyente, del consumidor de cultura, hacia esa Claro, forma que pierde también el puente para poder subirse a... Evidentemente, a ti no te puede interesar, en principio, algo que desconoces. Hemos experimentado mucho con esto, experimentado consecuentemente. Es decir, el Festival de Música Visual de Lanzarote comienza en esa andadura de traer a la isla músicas de vanguardia, determinada música de vanguardia vinculada con la naturaleza, con el espacio físico de la isla, que siempre he creído que Lanzarote tiene su sonido. Y bueno, empezamos en una aventura difícil, y inicialmente aquello costó, pero sí pudimos ver cómo el acercamiento, por curiosidad tal vez, de la gente que nos venía al auditorio, al Volcán del Cuervo, a la cueva, a escuchar estas músicas, salían encantados. Sí. No, y hay un público para ello también. Hay un público, salían encantados. ¿Por qué? Porque acababan de descubrir algo que desconocían. Claro. Evidentemente no es mayoritaria, lo aceptamos. Sí, pero eso es como el arte. Y desgraciadamente casi como la cultura, porque cada vez la cultura se aleja también más de las masas, ¿sabes? Que cada vez está más separada, y también con la televisión, todo eso casi que se quiere adueñar de los que no ven cultura y hacen mayores audiencias. Pero bueno, ese es otro debate. Sí, claro, ese es un gran debate, ¿no? Ese es otro debate. Es un gran debate. La pandemia. Dos preguntas en una. Un poco, ¿qué hiciste? Algo comentaste, ¿no? Si lo utilizaste, esa interioridad para producir o componer o crear. Y luego, un análisis tuyo si crees que va a cambiar la forma, no sé si de la cultura, del arte, con lo que ha pasado. Como consecuencia de lo que ha pasado, no sé si van a cambiar claramente las manifestaciones artísticas. Algo supongo que sí, pero lo que sí está cambiando y lo que sí va a cambiar, y estoy bastante inquieto, ayer escuchaba en la radio precisamente a unos expertos informáticos y creadores al mismo tiempo que hablaban de lo que ya está y de lo que se nos avecina con respecto a las galerías de arte y a las exposiciones de pintura o de escultura, de arte, ¿no? Las galerías tienden a desaparecer, desaparecerán totalmente en unos años. Ahora todo el arte será visual, será digital, y todo a través de internet y de informática. Sí, ya están pagando, el otro día pagaron por un... Ahora se vende arte por internet, se promociona y se difunde a través de internet. Un coleccionista compra un archivo digital, se hace dueño de ese archivo, no lo puede ver sino él, y cuando quiera difundirlo cobra royalties por ser propietario de esa obra, pero en su casa no va a poder colgar un cuadro nunca. Es decir, en su casa lo más que podrá hacer es tener unas pantallas extraplanas suspendidas en la pared donde se estará mostrando su colección de arte. Y se va a caminar hacia ahí. Se compra, se vende, se promociona, se enseña el arte. Ya es un cambio, ¿no? Es un cambio que a mí me inquieta, sinceramente. Me inquieta. Supongo que como todo llegará uno a formar parte de eso también, pero a mí me inquieta. Entonces, la pandemia también habrá hecho algo. Evidentemente en la manifestación cultural, con claridad sí, hemos tenido un olvido, un abandono total. Abandono no, porque no ha sido abandono, sino una obligación de no manifestar la cultura de forma masiva, de forma pública,
y eso ha coartado mucho la creatividad, creo yo, ¿no? La creatividad expuesta, porque la creatividad interior de cada artista en su estudio, en su casa y tal, pues bueno, supongo que sí que habrán seguido trabajando. De hecho, ese ha sido mi caso. Yo no he tenido, afortunadamente, una situación muy especial como resultado de la pandemia, porque ya mi trabajo venía siendo muy aislado. Sí, tu casa la tienes preparada para la casa está preparada. Sí. Entonces yo he pasado ahí mi tiempo, pero sí es verdad que ha dado pie a que en este tiempo pues hayamos hecho trabajos musicales. Entre Samuel y yo hemos hecho discos, hemos hecho cosas y bueno, eso ha sido muy bueno en ese sentido. Claro ¿no? que sí. Última pregunta, y lo decía porque antes de empezar la entrevista mostrabas también, sí, cierta preocupación en el carácter más ecologista tuyo, o en el sentido ecológico, de protección, de cuidado del medio, ¿no? Sí. De algo que también se ha denunciado aquí, las palmeras. No sé si también decías que te había llamado la atención y estábamos aquí hablando y pues nosotros también. No sé si, ¿cómo ves la situación? Muchísimo. Yo desde hace ya algunos meses aprecié, sobre todo me llamó mucho la atención en Costa Teguise, donde, bueno, estaba vinculado a esa urbanización desde hace muchísimos años, desde el principio, pero bueno, ahora más porque mi hijo Samuel tiene una casa allí, sí, yo vivo ahí, que voy a visitar con frecuencia. Y de repente pues, me daba cuenta que toda esa avenida, todo ese oasis de palmera que era Costa Teguise, que era espléndido, que se ha ido muriendo. Las palmeras secándose, toda la parte baja de las palmeras, sucias, feas, abandonadas. No abandonadas, sino... Y me sorprendió y empecé a indagar y bueno, llegué a la conclusión de que en gran parte era una falta de riego, vivido también concretamente en la casa de Samuel, que desde hace más de un año largo no hay riego del agua reciclada, porque tiene unas averías, porque no sé qué tal, y no hay riego. Y yo creo que eso se ha extendido a toda la urbanización. Está muerta, está muriéndose. Y también he apreciado que en la isla está ocurriendo en gran parte lo mismo. Las palmeras se están secando. A esto se ha unido también el picudín, que le llaman, ¿no? Sí, no, claro, el picudo este famoso, ¿verdad? Pero bueno, lo que antes comentaba Jorge, que evidentemente el picudo a lo mejor va a la planta más debilitada. Por debilidad. No, la verdad que sí, lo hemos criticado aquí también. Sí, muy mal el tema porque es un desastre, paisajísticamente. Sí, era una imagen nuestra, ¿no? Un vergel que... Es una imagen nuestra, claro, que además ha costado mucho tener estos oasis de palmeras, sobre todo en las áreas urbanísticas, que no se han plantado, ¿no? Claro. Están muriéndose, eso no puede ser. Miles de palmeras. Costa Teguise, yo no sé los miles de palmeras. Es que Costa Teguise, alguien siempre se habla del palmeral de Aría, pero donde más palmeras hay, yo creo que es en Costa Teguise. Hombre, el palmeral de Aría es natural. Más natural, claro. Ha estado ahí toda la vida, tal. El de Costa Teguise no es que sean de plástico, también es natural. Pero han sido palmeras que se plantaron muy pequeñitas. Viví ese proceso porque participé también del ajardinamiento de esa urbanización. Y pues estaban espléndidas, era una verdadera maravilla el palmeral de Costa Teguise, y se está muriendo. Bueno, a ver si los políticos, los dirigentes también toman cartas en el asunto y... Bueno, sí, es que no sé si eso realmente es algo que pueda solucionarse con una firma. Es que no sé qué está ocurriendo, a lo mejor es algo de tipo biológico y no sé. Bueno, pues que lo analicen, pero que lo arreglen. Ildefonso, ha sido un verdadero placer y mucha suerte también y que disfrutes ese concierto del sábado. Espero. Un poco nervioso estoy, no creas. A estas alturas ya. Vídeos tuyos, no actuarás así, pero vídeos tuyos de la democracia, de eso sí. De revival, de eso, sí, el directo lo tienes controlado. Unos cuantos, sí. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras de Ildefonso Aguilar. Al final, bueno, hablamos al final también de algo que nos preocupa a todos, ¿no? La situación del palmeral de la isla. Pero bueno, todo esto viene por ese documental Paisajes Audibles y con ese concierto que se celebrará en el Teatro El Salinero el sábado, en el que ni inventamos mucho ni decimos mucho las horas también porque es que ya está todo vendido. También los aforos son más reducidos y lógicamente la convocatoria de Ildefonso Aguilar es suficiente para llenar las butacas. En este caso, lo que decíamos, Paisajes Audibles, un poco la trayectoria musical más de Ildefonso Aguilar y luego ese concierto que realizará con su hijo Samuel, en el que bueno, pues habrá cosas pues distintas. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.